micrófono. Creo que antes lo había bajado mucho. Claro, ahí creería que debe estar bien. Vamos con esto un toque. Ahí creería que se debe estar grabando todo como tiene que ser. Bueno, gente, como digo en todos mis videos, muy buenas noches, gente. Estamos en otro gameplay en vivo de Cocoy Gameplay. Estamos de vuelta conmigo. Anteriormente, en el capítulo anterior, que iba a hacer 2 capítulos, no los pude hacer porque se me había apagado la luz. Se me cortó la luz en general, a todo el mundo se le cortó esa hora. Yo estaba a pleno jugando. No sé si el búnker o un capítulo antes me había quedado, pero bueno, vamos a continuar lo que habíamos dejado anteriormente. Yo había peleado con un montón de bichos, espero me lo haya tomado y se guarde donde había quedado. Había quedado donde me crucé al viejo. Me crucé al viejo, habíamos ya visto la cinta y la verdad no tengo sí, tenemos para que claro, nos habíamos quedado acá, que acá me aparecía un bicho, ¿puede ser? No, de allá venía yo y de ahí me venía un bicho. Algo así es. Bueno, gente, vamos a seguir con lo que estamos. Acá casi me llega a esa esquina, todavía no se va a salir apagado. No, todos los jueguitos, amigos. Oh, cierto, esta parte. Está fácil dentro de todo. Creo que yo había cambiado de arma porque en la primera anterior yo me había quedado sin balas. Algo así, algo que sea. Y a la derecha. Todo lo que sé que la caja blanca que estoy apoyado, no sé por qué tenía eso. Desaparecieron todas las armas que había. Tenía el franco no está, tenía otra arma que no está. Hay que apretarnos a pasar. No sé cómo, pero se va a tener que... ¡Cuidado! ¿Qué me suena así?
anda mal, imagínate si ando con el celo. Peor todavía. Una pista, te juro que estaría de 5. Ahora sí, mira. Y no te moriste. Muy lento, yo acá maté un montón y no tengo balas. No puede ser. ¡No puede ser! A ver. No hay balas. Las balas, pela, las balas. Bueno, acá es donde se me había cortado la luz. Casi me la mando casi. No tengo balas. ¿Qué voy a hacer? Vamos todavía, ya lo pasamos. Capítulo 20. Carrera al rescate. Creo que ese era el nombre del título. Sally, ¿estás ahí? ¡Maldición! ¡Sally, entra! Oh, gracias a Dios, Nate. ¿Dónde estás? Voy hacia ti. Tienen a Elena, debemos detenerlos. Sí, tengo mis propios problemas. Los malditos me tienen inmovilizado fuera de la iglesia. Casi llegamos. Bueno, este capítulo y me quedan otros 2 capítulos, el 21, 22 y ya terminamos con esta historia. Y vamos a empezar con el juego de One Piece, lo vamos a terminar. Después lo voy a vender y voy a ver qué juego más puedo comprar. O si no puedo comprar ninguno, voy a tener que seguir con el Uncharted 2. Aunque ya sabemos que no nos vamos a poder llevar el tesoro porque el tesoro está maldito, porque hacen que esas bestias aparezcan. Unos medios zombies, no pensé que iban a haber hecho así. Mejor morir. Igual, ahora no sé. Acá no habíamos estado antes en un momento. ¿Se acuerdan? Pero no estaba de este lado, estaba de ese lado. Acá al frente donde estoy apuntando. Muy bien. Hola, amigo. ¡Cuidado! ¡Nate! Se viene difícil la cosa, che. Eso sí que estuvo lindo. ¡Está por ahí! Bien. Si me aparecen ya así de entrada, bien. ¡Muévanse! Está más fácil, se acuerda que en el capítulo anterior tenía que pegar con 5 tiros. ¡Tiene munición!
rodeado. Abajo. Le ponemos esto ahí. No hay competidor en fuerzas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ese estuvo de 10 puntos tuvo ese. No, no quiero esa arma, quiero la que tengo antes, es exactamente correcto. Bueno, si me aguantan 2 minutos, mi gato está llorando. Quiero salir afuera, vamos a tratar de estar. A ver, Misifu. El Misifus estuvo desaparecido 3 días, andaba el sábado parece. Y hace poco volvió ya Misifus. Me tardó. No puede ser así. No puedo hacer esto. No puedo contestar mensajes. Detenerlos, Sam. No saben con quiénes se metieron. ¿Qué estás? No lo sé, pero esa estatua destruyó toda la colonia y también mató a los alemanes. No, bueno, ¿cómo dices? No hay tiempo, tenemos que llegar a la iglesia. Como había dicho Nathan, esa estatua, que no es estatua, una reliquia, no sé cómo sabría de qué nombre decirlo, destruyó todo. A los alemanes, al pirata Drake, y nada, esa es toda la historia. Mete a buscar algo de plata o algo importante para decir no lo pueden tener, si no van a estar condenados. La verdad, muy mal ver. ¿A dónde voy? Dale, viejito, decime. Todo el tiempo diciéndolo viejito y no sé cómo se llama. Calculo que es por ahí. No, totalmente equivocado. No, ese era para tirar. Eso es lo que decía. Supongo que tengo que entrar por el medio. Supongo. Por el costado de donde vine antes. No tengo ni idea. Por acá era. Yo que quería ir por el costado. Necesitan. ¡Rayos! ¡Están por todas partes! ¡Espérame, Sally! Sí, ese es un tipo que parece. Puro franco todo el tiempo. A vos te voy a matar. No, ¿cómo no me mató? Si estuviera tan normal, si estuviera más difícil. Te aparece. Dios mío. ¡No! Tengo 4 tiros y tengo como 5 viejos. Bien. Yo sé que lo puedo hacer, Viejo, ya te vi. ¡Estás muerto! Sí, el tercer viejo. El cuarto viejo viene acá.
La había hecho re bien, hermano. La había hecho re bien. ¿Cómo pasó eso? No entiendo. El primer viejo era ahí. Empezamos muy mal y me va a faltar una bala. 1, 2. Por amor de Dios. Vamos por el de arriba primero. Bien. No, mirá, son Snake! Bueno, como saben, estamos llegando al final. Esto siempre en los finales de los videojuegos se pone, digamos, algo complicado. Ya habíamos empezado. Man. Vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos a empezar con el de acá. En las cabezas. Vamos a seguir con el de... Muévanse. Hola. Vamos. Destrocen. ¡Granada! Me parece que le hicimos... Ese no sé cómo hizo, le disparé en la cabeza y volé al carajo. Ese es mi enemigo mortal. Encima hay otro, ese sí que la veo más fácil el otro. No hay nadie más. No apuntaría, ¿no? Ah, genial. Sí, aquí vamos. Ah, genial. Así le doy. Bien más, ¿no? Estás muerto. Vamos, es re tranqui. Me hace acordar mucho a Devil Within, pero por la forma de juego, no por el modo, por la forma en cómo se juega, no por cómo es Devil Within. Es totalmente distinto a Devil Within. Devil Within es más de terror y ¡Disparen a matar! hay uno arriba que me está haciendo la vida imposible. ¡Abajo!
Lo atraparé. ¡Ah! ¡Ahora! Y ahora que me pongo a buscar tesoro. Eso no te salvará. Oh, mierda. ¡Fuego! Bien. Ahí sí, si me moría la iba a recagar, Bueno, supongo que si lo pones en difícil, en esta parte se te debe de llenar de soldados. Estoy 100% seguro. A ver si nos dan un poco de balas. Casi mató todo. Vamos, Ali. Debe haber un pasaje oculto justo debajo del altar. Bien, bien, bien. Ahora por fin me dieron balas. Algo que brille, algo que brille. Algo que brille por ahí. No. Creo que esa es otra arma. No. Algo que brille. Balas, 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 balas. Sí. No. Me dice que no. Necesito... el arma que a mí me gusta, pero no la llevo porque estoy... Oh, ¿se acuerdan de este lugar? Es las dos campanas. Que apareció mi amigo y me dijo... ¿a dónde tengo que saltar y cómo tengo que hacer? Y ahí está el corazón. Bueno, supongo que tengo que ir por acá, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos ahora? Sagrado. Querido. Santo cielo. Lleno de calaveras, ¿no? Si entras no puedes salir. Oro y huesos. Bueno, gente, dejo este episodio hasta acá. Ahora vamos a ver qué onda con el final y todo eso. Ya vuelvo. Adiós, gente.